Bueno, pues vamos a continuar con la siguiente lección del curso, que es en la que vamos a hablar de cuál es el rol del arquitecto del software y también lo que son los stakeholders. Stakeholders lo mantuve en inglés porque es difícil, es una palabra difícil de traducir al español. Si queréis ya para traducirlo es como las personas interesadas, ¿vale? Son las personas que tienen un stake, o sea, el stake no sé si viene de un stick, vamos, no lo sé, pero es como que la gente que te puede fastidiar el proyecto o que tiene algo que decir sobre el proyecto. Luego vamos a hablar cuál es la definición más formal de stakeholders. Entonces, pero ahora vamos a hablar del rol del arquitecto de software. También voy a hablar también un poco de cómo trabajar en equipo, porque es una de las cosas que es importante. Entonces vamos a hablar un poco de estas cosas. Entonces, un poco resumiendo, que lo voy a decir luego más adelante, el arquitecto de software va a centrarse en los atributos de calidad, es muy importante los atributos de calidad. Vamos a hablar mucho de atributos de calidad en el curso y un poco de las soluciones de compromiso. Bueno, aquí de nuevo esto debe ser una O. De las soluciones de compromiso, en inglés son los trade-offs. Y al final también una parte importante que tiene que hacer el arquitecto de software, esto lo vi en un libro y me gustó esta forma de decirlo, es contener la entropía. A ver, si no hay nadie que contenga un poco la entropía, al final cada uno iría por libre, el software iría por libre y esto sería un poco desastre. Entonces, un poco el arquitecto de software tiene que conocer no solamente qué es lo que se va a hacer, sino cómo hacerlo y por qué hacerlo y tomar decisiones, ¿vale? Eso es una cosa muy importante. Creo que ya lo dije en la otra clase, o sea, el arquitecto de software, un, una forma, una metáfora para comparar un buen arquitecto de software podría ser como el entrenador de un equipo de fútbol, ¿vale? El arquitecto de software bueno, pues es el que toma las decisiones, el que dice, tú juegas de delantero, tú te quedas en el banquillo, tú ahora eres el defensa. Esas son decisiones que toma el entrenador. Por eso es bueno también que los entrenadores a lo mejor hayan jugado a fútbol porque joder, tienen experiencia y tal. No es fundamental, pero a veces eso suele ser buenos arquitectos de software. Son gente que primero fueron desarrolladores y que tienen esa experiencia y sobre todo que toman decisiones, que no se esconden y que toman decisiones, porque al final son las personas que son un poco responsables. Y lo de contener la entropía, claro, es como el ejemplo de fútbol, es que si no hay entrenadores, pues a lo mejor saldrían todos los jugadores a jugar. Bueno, yo que jugaba antes a baloncesto y algunas veces en los campeonatos universitarios que no hay entrenadores, pues claro, todos queríamos salir a jugar, entonces o salíamos y todos nos peleábamos por ser unos el base, otros el pivot, ese tipo de cosas. Entonces, al final, un entrenador es un poco el que contiene un poco la entropía para que, bueno, las cosas no se desmadren demasiado, ¿vale? Entonces, el arquitecto de software, ya entrando un poco más, ¿qué es lo que se espera de un arquitecto de software? ¿No? ¿Cuál es el rol que creemos que tiene que tener un arquitecto de software? Primero, una cosa que puse aquí, aparte de las leyes estas que ya las mencioné el otro día, es que el arquitecto de software es un rol y no un rango. Y esto lo digo porque cada vez más en muchas empresas los arquitectos de software no es alguien que tiene el título y en la tarjeta de visita pone yo soy arquitecto de software y van ahí con la estrella de arquitecto de software, sino que es un rol que a veces se va cambiando. Entonces esto a veces equipos pues de repente pues uno toma el rol de arquitecto de software y otras veces pues cambia y se lo deja a otro. Poniendo el símil este de baloncesto en los campeonatos universitarios estos, en un momento dado nos decidimos que actuara uno de nosotros como entrenador y que fuéramos rotando un poco ese rol, aunque todos éramos jugadores y a veces entrenadores, pero un poco porque nos venía bien para organizarnos y para que uno dijera, bueno, ahora juegan estos 5 y ahora este se queda en el banquillo, porque alguien tiene que tomar esas decisiones, ¿vale? Entonces, con ese mismo símil, importante, lo que se espera del arquitecto de software es que tome decisiones arquitectónicas. Alguien tiene que tomar decisiones. Y vamos a ver, cada uno de estos voy a ir contándolo ahora uno por uno, ¿vale? Analizar continuamente, estar al día, todas estas cosas. Voy a ir ahora transparencia a transparencia diciéndolo. Entonces, tomar decisiones, muy importante. Al final vamos a hablar algo sobre cómo tomar decisiones en arquitectura de software. Entonces, lo que pasa es que esto creo que lo voy a hablar ya para el miércoles que viene. Entonces, cómo hacer registros de decisiones arquitectónicas, definir los principios de diseño,
Esos principios es eso, pues por ejemplo, si tienes una arquitectura que dices voy a hacer una arquitectura basada en capas, pues que la gente no se salte las capas y que sea todo un desmadre. Esas decisiones, intentar guiar esas decisiones y convencer a la gente, o sea, al final es muy, muy importante convencer al equipo de esas decisiones, ¿vale? Y eso es muchas veces lo que es muy importante, ¿eh? O sea, no sabéis hasta qué punto puede ser importante y por eso yo cada vez que tengo más experiencia y doy más años clase de arquitectura de software y también tengo yo proyectos con empresas, te das cuenta de por qué es muy importante que haya registros de decisiones arquitectónicas para que la gente sepa cuando se tomó esa decisión cuáles eran los puntos a favor y los puntos en contra. ¿Vale? Eso es muy importante. Otra cosa que tiene que hacer el arquitecto es estar continuamente revisando la arquitectura, analizándolo, revisar a ver si hay qué decisiones se están tomando y sobre todo lo que pongo aquí, el posible deterioro de la estructura de la arquitectura, que a veces pasa y pasa, es que es normal y es inevitable. O sea, si el arquitecto eh, hace unos diagramas al principio y deja a los desarrolladores que sigan trabajando, pues estos desarrolladores empezarán a tomar decisiones. Si no hay una buena comunicación entre el arquitecto y los desarrolladores, pues a lo mejor lo que al principio era una arquitectura en 2 capas, pues al final a lo mejor acaba siendo en 3, 4 o 6 o lo que sea, ¿vale? Entonces eso es muy importante, perseguir la consistencia del sistema y sincronizar lo que es la documentación con lo que al final acaba siendo el proyecto que se ha desarrollado. Pues eso, también asegurar que las decisiones se cumplen, que, pues eso, que no la gente no se salta a algunas decisiones que tú has tomado, eso es importante. Y luego se espera para tomar esas decisiones, pues al final tiene que ser alguien que la gente respete. O sea, por eso digo que al final, si, como en el entrenador, ¿no? Si los jugadores no se fían del entrenador y ven que no tiene criterio, que unas veces siente a uno y a otro, o que lanza una moneda al aire y según le caiga arriba cruz o tal, pues saca uno u otro, pues entonces la gente empezaría a no estar muy de acuerdo con las decisiones. Por eso es muy importante, mucho, mucho, que un arquitecto de software sepa de las diferentes tecnologías que están usándose, de las diferentes tendencias tecnológicas o industriales, y esto es muy importante. Entonces, esto es más, o sea, esta transparencia es más, casi más, un poco a nivel de mentalidad, de cuál es la buena mentalidad que tiene que tener un arquitecto, que de otra cosa, ¿vale? La mentalidad, el mindset en inglés. Entonces, esto, a ver, lo que voy a decir ahora es casi parece una broma, pero es que es importante. O sea, vosotros, las cosas que sabéis, van a ser un triangulín aquí chiquitín, esto es lo que vosotros sabéis, pero va a haber, a medida que vayáis entrando y teniendo experiencia en el software, en la ingeniería del software, cuando salgáis de aquí, estáis ejerciendo ingeniería del software, vais a empezar a ver que hay cosas que no sabéis. Pero vais a saber que no sabéis esas cosas. Por ejemplo, en la clase anterior de inglés yo les ponía el ejemplo de Elixir. No sé si sabéis que hay un lenguaje de programación que se llama Elixir, hay un framework que se llama Phoenix. Seguramente no lo sabéis, ¿eh? A lo mejor alguno lo sabe, pero seguramente apostaría algo a que no lo sabéis. Pero a lo mejor a partir de ahora, pues ya sabéis que no sabéis Elixir. Y eso es importante. Si sabéis que no sabéis algo, podéis decidir aprenderlo porque creéis que realmente va a ser beneficioso para vosotros, o podéis decir, mira, yo lo tengo aquí, lo voy a dejar en la mochila de cosas que no sé, pero por lo menos sé que existen y que de esas cosas yo no sé, ¿vale? Y eso cuando uno se va haciendo mayor en este campo es muy importante ir metiendo cosas en una mochila de cosas que sabes que no sabes, pero que sabes que están ahí, ¿vale? Y entonces yo, por ejemplo, hay cosas de las que no soy experto, por ejemplo, Python. Yo, por ejemplo, el lenguaje de programación Python, por algún motivo, en su día, pues le cogí un poco de manía y yo sé que no sé Python. Pero sé que está ahí, sé que se utiliza mucho, que sé que en Google lo utilizan mogollón y tengo, por ejemplo, en el equipo de investigación donde trabajamos, tengo gente que sabe Python y entonces, pues sabiendo que hay gente que sabe Python y que podemos hacer proyectos en Python, pues yo sé que de eso no sé y que a veces y que para algún campo pues puede ser interesante, ¿vale? Eso es un ejemplo. Entonces, lo que es muy importante, y esto está animado, la transparencia, es lo siguiente, que es el punto rojo que pongo aquí, esto es lo que es peligroso, que es las cosas que ni siquiera sabes que no sabes. Eso es lo que es muy peligroso. O sea, porque hay cosas, que estoy seguro, yo hay muchas cosas de las que no tengo ni idea, pero si sé que existen, bueno, pues voy bien. Pero si ni siquiera sé que existen, entonces es cuando tienes un problema. Y entonces, por eso el arquitecto de software tiene que tender, que esto está animado, a mover cosas que ni siquiera sabe que existen a cosas que por lo menos es consciente de que no sabe.
¿Entendéis esto de aquí? Esto es importante. Esta mentalidad yo creo que es una de esas lecciones de vida que pueden ser importantes para vosotros, para siempre tener esta tendencia a mover cosas que ni siquiera sabes que existen por lo menos o a aprenderlas, que eso sería lo ideal, decir, bueno, pues ahora yo voy a aprender, por ejemplo, vosotros de React. Seguramente hasta este año algunos ni siquiera sabíais que existía. A lo mejor algunos sabíais que existía, pero a lo mejor a partir de este año pues vais a saber, ahora mismo, por ejemplo, estáis en esta fase de que sabéis que no sabéis de React, los que decidáis trabajar en React, pues aprenderéis React, otros a lo mejor decís, pues mira, yo paso, voy a hacerlo la práctica en JavaScript a pelo y yo no quiero aprender React, pues, pero sabes que no sabes de React, ¿vale? Para eso, pues a veces es muy importante, ya digo, esto es importante para ser arquitecto de software, a lo mejor para trabajar en la industria del software y tener otro puesto, a lo mejor no es tan importante, pero para ser arquitecto de software es más importante conocimiento amplio y no profundo que al revés. Entonces, a ver, esto lo que quiere decir es que a veces es más importante conocer, por ejemplo, imaginar de bases de datos. Pues puedes saber que existen bases de datos no SQL, de MongoDB, de Neo4j, bueno, etcétera, y bases de datos SQL, de Oracle, y saber básicamente los rudimentos de cada una de ellas, eso puede ser más importante que no ser un experto 100% y saberte todas las esquinas de una concreta, de, por ejemplo, MongoDB, y eres el experto que sabes más que nadie de MongoDB. Eso puede estar bien si tú te quieres dedicar a ser administrador de base de datos en MongoDB exclusivamente, pero si eres arquitecto de software, no. Porque si eres arquitecto de software, tarde o temprano te van a preguntar, oye, ¿por qué no utilizamos Neo4j? Y si tú solamente sabes de MongoDB, pues vas a tener problemas porque ni siquiera sabes valorar por qué Neo4j es peor o es mejor que MongoDB, ¿vale? Por poner un ejemplo. Entonces, por eso es bueno estar expuesto a múltiples tecnologías y no quedéis solamente con saber una de ellas. Aquí pongo certificados porque a veces es bueno tener varios certificados. Hay muchas tecnologías, pues te ofrecen un certificado, pues a veces puedes aprender y cuando salgáis de aquí y entréis en el mercado laboral, pues creo que es algo que podéis intentar hacer. De hecho, en muchas empresas se deja un porcentaje del tiempo para que la gente pues, se especialice en estas cosas. El- Esto también es importante, que lo que es conocer el dominio de negocio, el business domain. A ver, se espera que sepáis algo del modelo de negocio en el que estáis trabajando. Casi todos, cuando salgáis de aquí, vais a incorporaros a una empresa en la que vais a trabajar en un modelo, en un determinado dominio de negocio. Cuando hablo de dominio de negocio, es importante aclararlo, no me refiero solamente a negocio de dinero en el tipo banco, ¿no? Es decir, no, yo tienes que saber de cosas, temas de banca. No, cuidado, porque a lo mejor cuando salgáis de aquí a trabajar, por decir un ejemplo, a lo mejor algunos empecéis a trabajar en temas de salud. A lo mejor empecéis a hacer y os especializáis porque empezáis a trabajar haciendo informática para hospitales, para clínicas de salud, etcétera. Entonces, vuestro dominio de negocio va a ser ciencias de la salud. Y entonces tendréis que manejar conceptos de ciencias de la salud. Es decir, no es conceptos de negocio de dinero, sino conceptos de ese dominio, que el dominio concreto vuestro pues es ciencias de la salud. Pero a lo mejor otros, pues cambiáis. Bueno, aquí en Asturias tenéis una empresa de Arcelor que está haciendo acero. Y es una siderúrgica y hace acero. Pues a lo mejor entráis en el dominio siderúrgico y de repente entráis a trabajar y hacéis informática, porque aquí hay gente haciendo la parte de informática en ese campo y empezáis a trabajar en ese campo. Entonces de repente, pues si empezáis a trabajar en el campo del acero, pues vuestro dominio de negocio va a ser el acero. O otros a lo mejor vais a trabajar para una empresa textil que hace ropa, por ejemplo, Inditex. Y si vais a trabajar en Inditex, pues ahí vuestro dominio de negocio va a ser la moda, la ropa, etcétera. Pero tenéis que aprender eso. Entonces, un arquitecto de software es importante porque luego lo voy a decir, tiene que hablar también con la gente de negocio, con los ejecutivos y con los usuarios de ese dominio, ¿vale? Entonces, yo digo, siempre pongo un ejemplo. Si sois un arquitecto de software que solamente sabéis hablar con siglas informáticas, vais a tener problemas para comunicaros, ¿vale? Entonces intentad adaptar vuestro vocabulario a hablar con la gente que realmente le interesa. Eh, Esto también suena, a ver, decir esto parece un poco perogrullada, pero es que hay veces, yo creo, o sea, creo que es importante decirlo, ¿vale? Se espera que vosotros seáis como un poco como el líder. El arquitecto de software, pues es esa persona que tiene que tomar decisiones, entonces es como el líder del equipo, tiene que tomar liderazgo, tiene que tener un cierto liderazgo técnico, conocer de las tecnologías.
Por eso es importante a veces participar en el desarrollo, comprender un poco detalles de bajo nivel de código, e incluso participar en algo en la codificación. A veces no hay tiempo para participar en la codificación, entonces tenéis que ser, a veces un truco es participar en lo que se llama code reviews, en las revisiones de código, o mentorizar, o sea, tutorizar a la gente joven y enseñarles y luego ya pues dejarles a ellos trabajar, pero un poco tener algo de conocimiento de desarrollo y también del dominio de negocio, eso es importante, o sea, conocer un poco lo que se llama la foto grande, ¿no? La estructura general del sistema y luego tener capacidades, pues eso, para hablar, negociar con la gente, etcétera. Y a mí me interesa mucho esto de aquí que os digo, porque yo, vamos, si reflexionas un poco sobre proyectos y tal, y yo os lo puedo justificar en mi experiencia, y no solamente mía, sino Gerald Wimber, este es un consultor muy famoso de informática, del software, y él dijo una vez esto, ¿no? Que no importa lo que te digan por ahí, que al final el problema siempre es un problema de personas, es un problema de seres humanos, y el problema, es decir, la mayoría de los problemas técnicos no tienen, o sea, son mucho más sencillos de resolver que los problemas personales y los problemas de comunicación y de los seres humanos y de los egos de las personas, etcétera. Entonces, vosotros como arquitectos de software, ya sé que no, esto no gusta porque estamos en una carrera, la ingeniería informática es una carrera que atrae a gente más bien técnica. Entonces, no, quiero decir, si os gustara mucho las habilidades interpersonales, pues a lo mejor hubierais metido a hacer estudiar psicología, pero os metisteis en la carrera de informática porque a lo mejor os atrae más la parte técnica. Pero que sepáis que cuando vayáis poco a poco evolucionando en el futuro, se espera de vosotros que os vais convirtiendo más bien en líderes técnicos y que se espera que seáis capaces de trabajar con personas. Y eso es muy importante, ¿eh? Eso, o sea, esa mentalidad de habilidades personales y tal, cuidarla porque se os va a exigir cada vez más para, sobre todo para ascender en las empresas. Porque al final lo que pongo aquí, esto, a ver, aquí cuando menciono política, mantuve el término política, pero no es la política de ser de izquierdas o de derechas, o sea, no tiene nada que ver con eso, es más bien el clima político de una empresa. El clima político de una empresa, pues es saber quién es el jefe de la empresa, cuál es el organigrama que hay en la empresa, quién es el que toma las decisiones más importantes, navegar un poco en esa política empresarial, pues quiénes son, que hay, a veces simplemente hay dos departamentos y dices, ¿y por qué hay dos departamentos aquí? Y a lo mejor es simplemente porque hay dos personas que son muy importantes en la empresa y a lo mejor se llevan mal entre ellos y cada uno de ellos creó su propio departamento. Pues tienes que ser consciente de por qué eso es así y que a lo mejor de repente si hablas con una persona del departamento contrario, pues a lo mejor tienes problemas. Entonces, ese tipo de interacciones personales muchas veces afectan el desarrollo del software, ¿vale? Entonces, las habilidades de negociación son muy, muy, muy importantes, pero mucho. Entonces, cuidarlo, ¿vale? Y aprender de esas cosas. Lo del ascensor del arquitecto de software, esto está sacado porque hay un libro que se ha publicado este año que se llama, en inglés, es The Software Architects Elevator, y yo lo estoy leyendo y os lo recomienda, y pone la metáfora de que el arquitecto de software es la persona que tiene que estar continuamente tomando el arquitecto en el edificio de la empresa, que tiene que ir desde la parte más de lo que es el ático de la empresa, donde están, yo qué sé, la gente de negocios y tal, a la parte de abajo del todo, donde suelen estar los desarrolladores, triste, pero suelen estar ahí los codificadores, los desarrolladores, la sala de máquinas. Entonces el arquitecto de software tiene que ser capaz de navegar tanto por la parte de arriba donde está la gente de negocios como por la sala de máquinas. ¿Vale? Eso es un poco lo que quiero poner con este ejemplo del arquitecto de software y el ascensor del arquitecto de software. ¿Vale? Entonces, para todo eso, el arquitecto de software tiene que tener capacidades para trabajar en equipo, ¿vale? Y a partir de ahora, las próximas 5 o 6 transparencias son transparencias que he metido nuevas este año. Las he metido nuevas porque realmente creo que es importante, que otros años no lo comentaba, yo soltaba a la gente a trabajar en equipo y algunas cosas creo que es bueno por lo menos decirlas en las clases de teoría para que les deis la importancia que tiene. Vamos a hablar un poco de cada una de estas cosas, ¿vale? De algunos patrones, de ocultarse, todo esto, es lo que vamos a hablar ahora. También tengo que decir que el arquitecto de software no es necesariamente el project manager. El project manager normalmente es una persona que se encarga de gestionar un proyecto y el arquitecto de software es más el que toma decisiones, a lo mejor, sobre ese proyecto. A veces es el mismo persona, pero a veces son roles diferentes, ¿vale? No tiene por qué ver. Pero sí que es verdad que el arquitecto de software, como toma decisiones, puede muchas veces tomar la decisión de
asignar a las diferentes personas diferentes tareas en el proyecto, ¿vale? De hecho, es una de las primeras decisiones que se toma. La siguiente transparencia es sobre lo de ocultarse y lo que yo llamo el mito del genio. Bueno, no lo llamo yo, esto está sacado, estas 3 o 4 transparencias están sacadas de un libro también de este año, que lo recomiendo mucho y creo que está muy bien, que se llama Ingeniería del Software en Google. O sea, es como, y eso es gente que trabaja en Google, y Google es una empresa que lleva unos cuantos años haciendo software, no sé si decían que eran 50.000 ingenieros haciendo software en Google. Entonces ahora ya, pues, como tienen mucha experiencia, pues hacen libros de cómo trabajan en Google. Entonces, uno de los primeros capítulos de ese libro habla de la tendencia que tienen, sobre todo la gente que nada más llega a Google, la tendencia que tienen a esconderse y a ocultarse y sobre todo intentos de esconder el código, de, uy, a ver, que me van a ver el código porque tienen miedo que otras personas juzguen lo que están haciendo y porque hay poca costumbre de que te juzguen lo que estás haciendo. Entonces dice que eso es un error y de hecho pone que esconderse o ocultarse se considera totalmente perjudicial y que de hecho dice que el trabajo en solitario que incrementa el riesgo de que fallen los proyectos. Entonces esto es una cosa que es importante y que lo tengáis en cuenta de que es una mala práctica y que si detectáis que os estáis escondiendo, que reflexionéis y digáis, hostia, aquí me estoy escondiendo, igual es por algún motivo y no está bien, ¿vale? O sea, esconder el código no está bien. Por eso, yo cuando lo vi dije, joder, pues encaja con lo que estamos haciendo estos últimos años en la asignatura. Yo en la asignatura, desde que empezó la asignatura, las prácticas de la asignatura son en repositorios públicos en GitHub y públicos de forma que todo el mundo puede ver lo que hacéis. Y si subéis código y el código es muy malo, pues todo el mundo va a poder criticarlo. Pero es un poco para que os vayáis acostumbrando a que primero a que estéis orgullosos de vuestro código y que vuestro código pueda ser juzgado por otras personas y que sea público y sea abierto y que no pasa nada, o sea, que no pasa nada y que todos, de hecho yo, si veis, casi todos los repositorios con los que yo trabajo tienen código abierto y yo tengo un repositorio ahí donde yo trabajo día a día, podéis verlo y yo tengo código a veces código que es bueno y de que estoy súper orgulloso, pero otras veces es código que tengo que hacer rápido y corriendo porque tengo que hacer un entregable para el día siguiente y pues que no tiene la misma calidad que el código que hago con más calma, ¿vale? Pero no pasa nada, yo no me escondo, o sea, yo pongo mi código y lo pongo ahí. Entonces, esa mentalidad de no esconderse, de verdad que creo que es importante. Lo digo también porque, por ejemplo, me fastidia muchas veces cuando la gente me manda correos personales con dudas que podrían hacerse en un foro público. Si tenéis dudas sobre cosas de la asignatura, sobre alguna cosa que no entendáis, de verdad no os escondáis y publicarla en el foro y responderos unos a otros. De verdad que eso es bueno, que os va a ayudar a aprenderos y a aprender a preguntar cosas. Y lo mismo digo sobre errores en el código. Si tenéis errores que no sabéis cómo hacer algo, pues intentar buscar ayuda, por ejemplo, en Stack Overflow o en canales de estos públicos y ya veréis que la gente está deseando ayudar y muchas veces eso os va a venir bien para aprender, ¿vale? Y esto también del trabajo en solitario, digo lo del mito del genio, es porque hay mucha gente que tiene esta sensación de que en informática hay genios que han hecho software ellos solos, y aquí pongo ejemplo, bueno, puede ser Linus Torvalds, puede ser Bill Gates, puede ser, no me sale el nombre de el que se murió, eh, Steve Jobs. Entonces la gente dice, no, no, es que son genios. A ver, si miráis un poco, si escarbáis, si miráis un poco lo que han hecho, casi todo lo que han hecho ha sido en equipo. Y por ejemplo, Linus Torvalds, que es el que hizo Linux, él hizo una parte y lo que hizo fue tener una buena estrategia para que mucha gente se le uniera al equipo y para hacer el kernel de Linux y luego hacer un sistema operativo, etcétera, etcétera. Y lo mismo Bill Gates y Steve Jobs, etcétera. Entonces, si miráis sus biografías, hombre, a veces las biografías también ahondan más en esto del mito del genio, pero en general, si miráis las biografías de muchos de los genios, vais a ver que realmente lo que tuvieron fue la capacidad de hacer un equipo alrededor suyo y que muchas veces el problema que tenemos es que el éxito de ese equipo se les está atribuyendo a esas solas personas, ¿vale? Entonces, porque en el software hay muy poco software que se haga en solitario y que tenga éxito. Casi todo el software que tiene éxito se está haciendo en equipos, ¿vale?
Y luego ya, siguiendo por esta línea, hay lo que llaman el factor bus. El factor bus a mí es divertida la imagen, es un poco en plan gracioso, pero también esto es un término que lo han acuñado en Google para decir cuántas personas pueden ser golpeadas por un autobús para que el proyecto fracase completamente. Y si de repente te das cuenta de que con una persona que es golpeada por autobús el proyecto se va a ir a pique, entonces tienes un problema muy gordo, ¿vale? Porque hay muchos procesos, hay muchos sucesos impredecibles que pueden ocurrir. A esa persona se puede, a lo mejor, no, a ver, lo de golpear un bus es una tontería, ¿eh? Puede ser golpear un bus, pero también puede ser que a esa persona no sé, tenga un accidente doméstico, o rompa una pierna, o de repente, o simplemente se dé de baja porque, no sé, a lo mejor se casa o deja la compañía o que le ofrecen un trabajo en otro sitio. Entonces, si dependes exclusivamente de una persona para el éxito del proyecto, puedes tener un problema muy gordo, ¿vale? Entonces, es un riesgo, o sea, eso es un riesgo muy importante. Entonces, muchas veces en Google, de hecho, lo ponen, es como mínimo tiene que haber 2 personas a cargo de cada cosa. De cada cosa quiere decir de todo, del código, del software, de todo. Entonces vosotros que sois un equipo, el equipo sois entre 5 o 6 personas o 7, pues intentad no caer en el error que muchas veces han caído otros años de asignar tareas única y exclusivamente a una persona. Y sobre todo tareas críticas. Si una tarea es crítica, si se la dejáis única y exclusivamente a una persona y esa persona deja la empresa, se va o os abandona, vais a tener un problema muy gordo, ¿vale? Entonces eso intentad paliarlo como sea. Para eso es muy importante tener una buena documentación, documentar bien las tareas que estáis haciendo para que pues eso, si os pasa algo, pues que otra persona pueda continuar con las tareas. Y luego otro tema que hablan esta gente, está sacado todo del mismo libro, hablan de la interacción social a ver, esto es un tema que yo creo que, a ver, yo entiendo que os pueda parecer sorprendente que en una asignatura de arquitectura de software estemos hablando de estas cosas, ¿no? Que es casi más de, no sé cómo decirlo, de ser buenos y tal. Pero es que esto, en el libro este de Google, lo tienen incluido y lo mencionan y le dan importancia, que es el tema de cuáles son las características que tiene que tener una persona para ser un buen ingeniero en Google. Y entonces les dicen, oye, tienes que ser humilde. Primero, ser humilde. Ser humilde significa que tú no eres el centro del universo. Joder, perdonaré los fallos, aquí falta una O. Tú no eres el centro del universo, pero tu código tampoco. O sea, si alguien critica tu código, una cosa es tu código, que lo has podido hacer rápido y tal, y otra cosa eres tú. En Google, por ejemplo, dan mucha importancia a los code reviews, a las revisiones de código. Entonces tú puedes criticar el código de otra persona, pero no tiene por qué enfadarse. O sea, que alguien te le critique y tal, y diga, oye, si aquí esto se podía hacer mejor de esta otra forma, oye, pues no pasa nada, lo aceptas y lo corriges o lo que sea. Entonces tú no eres que lo sepas todo, no eres infalible, no hay nadie infalible en este mundo y lo mismo tú no estás, o sea, tienes que estar abierto a estar continuamente mejorando, ¿vale? ¿Eso a qué lleva? A tener también respeto por lo que hagan los demás. Tú tienes que ser humilde y respetar, preocuparte de los demás, tratar a los demás amablemente y apreciar también un poco sus capacidades y sus logros, ¿vale? Tener respeto, o sea, respetar al equipo. Es que estas cosas son muy importantes porque vosotros estáis haciendo un trabajo en equipo y sé que a veces es muy fácil decir, este tío no tiene ni idea o al revés, decir, este tío sabe mucho y yo es que no me atrevo a contribuir nada porque no, joder, comparado con lo de él, pues es un desastre y tal, o me va a criticar. Entonces, intentad evitar esas cosas, ¿vale? Para eso también es importante a veces, o sea, a veces no, es muy importante confiar en los miembros del equipo, confiar en los miembros del equipo, o sea, creer que las otras personas también están ahí, son competentes, o sea, a ver, si habéis llegado aquí, todos los que estáis aquí en tercero de la carrera de informática, tenéis un cierto nivel de competencia, ¿vale? Entonces, respetaros unos a otros y confiar en vosotros, en los miembros del equipo. También hay que tener en cuenta, que es un poco lo de preocuparse por los que con los que trabajas, que algunos de vosotros tenéis más asignaturas que otros, algunos tenéis asignaturas del segundo curso que estáis repitiendo, entonces a lo mejor tenéis que adaptaros también un poco también al calendario que tienen los miembros de vuestros equipos. Si alguno de repente dice, mira, es que pasado mañana tengo un examen y no voy a poder hacer esto,
pues primero esa persona tendría que avisar con un tiempo para que los demás le respeten, pero vosotros también podéis decir, mira, venga, te eximimos de esta tarea ahora, pero luego dentro de 2 días, cuando termines el examen, pues le metes más caña y trabajas, ¿vale? Ese tipo de cosas es muy, muy importante que os acostumbréis a hacerlas. Y sé que es difícil, ¿eh? Sé que es difícil porque muchos años estas son las causas por las que muchos equipos han fallado. Pues porque faltaba confianza entre ellos, no había alguno, sobre todo, a ver, es que yo sé de alguno, y seguro que vosotros sabéis de alguno, que es que lo de la humildad lo lleva bastante mal, porque piensan que son Dios y que lo saben todo. Pues, y a algunos que les falta un poco de respeto a los demás, ¿vale? Entonces esas cosas intentad cuidarlas. O sea, parece que, esto suena un poquitín ahí, no sé, queda raro una asignatura de esta de arquitectura de software, a lo mejor no os lo esperabais, pero es que es muy, muy importante. Y luego, a ver, aquí esto ya, a ver, a vosotros esto creo que no os va a tocar, porque en el momento en los equipos no tenéis a una persona que sea el arquitecto de software, entonces eso no os pasa. Pero cuando vayáis a la empresa, seguro que algunos vais a poder identificar que hay como diferentes personalidades de arquitectos, ¿no? Entonces hay, y estos dos nombres no me los inventé, están sacados también de libros de arquitectura del software. Entonces hay uno que lo llaman el friki del control, es el control freak, que es aquella persona que era arquitecto de software que intenta tomar todas las decisiones. O sea, todas las decisiones las quiere llevar él, las decisiones de bajo nivel también las topa él, participa en el desarrollo del código y a veces el problema que es que si está en ese proyecto y en otros 3 o 4 proyectos más, pues es un cuello de botella. Y es muy difícil trabajar con una persona que no te deja nada de libertad a los desarrolladores para que ellos tomen un poco sus propias decisiones, ¿vale? Eso por un lado, este es como un extremo. Pero al otro extremo está este, ¿no? El arquitecto, ojalá, aquí perdonar porque esto es, tengo que traducir mejor, es el arquitecto del sillón, que es el arquitecto que es todo lo contrario, que este está súper relajado. A ver, a lo mejor participa solamente en los diagramas iniciales, hace 4 diagramas UML y va de un proyecto a otro, salta al siguiente proyecto y está completamente desconectado del desarrollo. Esto también es un problema, porque si está desconectado del desarrollo, al final lo que va a pasar es que muchas veces los desarrolladores empiezan a tomar decisiones pasando completamente de este tío que está ahí en su sillón, y entonces al final lo que inicialmente se había propuesto no tiene nada que ver con el sistema que se acaba haciendo, ¿vale? Entonces son los dos extremos y normalmente lo bueno es estar un poco en una solución un poco de balance entre estos dos extremos. Sobre el tamaño del equipo también, habría mucho, mucho que decir sobre los tamaños de equipo, y hay no sé, estos Jeff Bezos es el de Amazon, y él dijo que si no podías dar de comer al equipo con 2 pizzas, entonces que era un equipo muy grande. Esto es para evitar que los equipos excesivos, y normalmente se recomienda equipos como los que tenéis ahora mismo, entre 5 y 7 personas, ¿vale? Equipos muy pequeños podrían tener el factor bus ese, que si alguien falla se va todo el proyecto al garete, y equipos muy grandes tienen otros problemas que vamos a ver ahora un poco, que son estos 3 problemas que voy a poner ahora, ¿vale? Los 3 problemas de los equipos muy grandes. Entonces, un problema es lo que se llama la pérdida de proceso. La pérdida de proceso es lo que a veces pasa cuando un equipo es grande y tiene que comunicarse entre sí, hacer reuniones, comunicarse, ponerse de acuerdo. Ese tipo de cosas llevan un tiempo. Entonces, la pérdida de proceso es la diferencia que hay entre el potencial que tiene un equipo para trabajar algo y la productividad efectiva que tiene. Y que muchas veces no se cumple. O sea, tú imagínate, a ver, es muy mala medida el medir, por ejemplo, líneas de código. Eso no es una buena medida. Pero imaginar que mides y dices, a ver, esta persona puede producir, no sé, 200 líneas de código al día. Esta también y esta también. Con lo cual, al final tendríamos que ser capaces de producir 600 líneas de código. Pero al final tú miras y dices, no, pero estamos produciendo 200. Entonces, ¿dónde se perdió? Pues se perdió porque esta gente tiene que hablar. Este no puede, no es picar código sin más. Tiene que hablar uno con el otro, tienen que negociar, tienen que hacer. Entonces, esa pérdida por el proceso, eso es lo que a veces interfiere mucho en el éxito. De hecho, interfiere tanto que hay una ley que es la ley de Brooks, que se cumple muchas veces, yo lo he visto muchas veces en la ingeniería del software, que es que si tú tienes un equipo que va retrasado, o sea, un proyecto, perdón, sí, un equipo o un proyecto, eso puede ser más bien un proyecto. Si tienes un proyecto que está retrasado y dices tú, joder, esto vamos tarde, no llegamos a la entrega, vamos a meter a 2 desarrolladores más. Muchas veces añadir más desarrolladores a un equipo que va retrasado, en lugar de hacer que el proyecto vaya mejor, lo que hace es retrasarlo más todavía.
Eso es otra cosa que suele pasar, es muy habitual y hay estudios de estas cosas, ¿vale? ¿Por qué? Porque esa gente, si añades una persona a un proyecto y no tiene ni idea de qué va el proyecto, pues tiene primero que aprender de qué va, tienes que explicarle las tecnologías, bueno, hay un montón de problemas con esas cosas, ¿ok? Luego, muy relacionado con esto, con los tamaños grandes de equipo, hay una cosa que hay un libro para niños que es El nuevo traje del emperador, no sé si alguno lo conocéis, que es que el típico que el entrenador va desnudo y todos los miembros, todo el pueblo lo ve desnudo, pero como nadie dice nada, todo el mundo piensa, joder, igual es que soy yo el que lo ve desnudo y los demás lo están viendo vestido y el problema lo tengo yo, ¿vale? Entonces, esto es aquí un poco el ejemplo este, ¿no? Hay un desarrollador aquí que ve un problema y como nadie del equipo dice nada, porque es un equipo muy grande, le da vergüenza decir que hay un problema, pues él tira para adelante y viendo que el problema, o sea, el problema puede ser esto, el emperador ahí que está desnudo, pues el tío sabe que hay un problema, pero él no se atreve a decir nada y no se atreve a cuestionar las decisiones arquitectónicas. Esto es un problema a veces en los equipos grandes. Los equipos grandes, pues que está todo, que es un poco lo que pongo, ¿no? Está todo, joder, otra vez, es que veo fallos de estos. Es que como son nuevas estas transparencias, pues no tuve tiempo para corregir estos fallos. Entonces, cuando ves, todo el mundo está públicamente de acuerdo en alguna decisión, pero lo hacen públicamente, pero en privado, tienen dudas, pero no se atreven a exponer esas dudas que tienen en privado en público porque piensan que es algo fallo, es un fallo que es algo obvio que ellos no entienden y no se atreven pues lo que decíamos antes, ¿no? Te escondes, tienes miedo, tienes inseguridad y entonces al final pues no lo dices. Y ya otro tema que pasa mucho en equipos grandes, esto viene también de estudios que hay psicológicos, no sé si habéis visto estos estudios en los que a lo mejor una persona se hace que está herido en un parque en Nueva York y, y la gente en vez de auxiliarle, no le auxilian porque como ven que hay mucha gente alrededor, piensan que, bueno, que la responsabilidad de auxiliarlo va a ser de otra tercera persona y no de ellos, ¿no? Entonces, no es lo mismo si tú encuentras a una persona tirada en el suelo en mitad de una calle con mucha gente, que si lo encuentras a lo mejor si estás haciendo una ruta de montaña y ves a una persona tirada en el suelo, pues ahí dices tú, joder, voy a ayudarlo porque joder, no hay nadie que lo esté ayudando, ¿vale? Entonces eso de ayudar a la gente y de asumir responsabilidades, a veces también influye si crees que va a haber gente que va a asumir esas responsabilidades. Entonces eso es una de las cosas que afecta mucho. Entonces a veces el tamaños grandes de equipos impactan un poco la comunicación y un poco pues pues saber quién es el responsable. Yo eso, por ejemplo, lo veo mucho también cuando mandas un correo electrónico. Si mandas un correo electrónico y se lo mandas directamente a una persona, esa persona tiende a responderte más que si mandas un correo electrónico y pones en copia a otras 3 o 4 personas. Porque entonces, normalmente, si pones en copia a otras 3 o 4, dicen, joder, pues a lo mejor el que responda al otro, y entonces estás haciendo que la responsabilidad sea un poco más difusa, ¿vale? Entonces hay cosas que quedan abandonadas, es decir, hay varios problemas con esto de difundir o sea, de que la responsabilidad sea difusa. Lo de la Y luego, responsabilidad difusa se ve también en las preguntas de Teams de los profesores. sí, Sí. pues es posible, sí, claro. Sí, pues es posible, ¿eh? No digo que no, claro. Que a lo mejor preguntas algo y si hay varios profesores, pues dicen, bueno, ya me responderé al otro y pues sí, es un ejemplo, sí. Bueno, me refería cuando un profesor pregunta en plan, ¿qué tal se ve? O Ah, si o cualquier cosa en la llamada y no responde ningún alumno. es verdad, claro, sí, eso sí que es verdad, claro. Sí, yo lo veo. Claro, es que a ver, lo de estar dando clase, o sea, yo no soy experto dando clase así como estamos dándolo ahora mismo con Teams y tal. Y claro, yo lo veo, o sea, yo cuando estoy en clase face to face, o sea, en persona, pues yo os veo la cara y a lo mejor pregunto, ¿lo entendéis? Y si miro para uno a los ojos, pues esa persona ya se siente un poco aludida y me dice sí, y mueve la cabeza y tal. Pero aquí, claro, si pregunto, ¿lo entendéis? Y lo que dices tú, se difunde la responsabilidad porque, claro, ¿quién va a ser el primero que dice algo? Sí, muy buen ejemplo, es verdad, no me he dado cuenta de que lo decías por ese lado, sí. Vale, y luego, a ver, esto es otro tema esto es interesante, lo que pasa es que también digo, yo quería meterlo, porque esto es nuevo, lo metí este año nuevo, porque sé que es útil y porque además estoy leyendo este libro que habla sobre el checklist manifesto, hay un libro que se titula El manifiesto de las listas de estas de control y que han hecho estudios de que cuando hay tareas
que son, a ver, hay ciertas tareas que son propensas a errores. Joder, otra vez, otro fallo aquí. Hay tareas, por ejemplo, eso, que la gente se le olvida hacerlas o que son propensas a errores. Entonces, muchas veces, y tienes equipos así grandes y tal, entonces a veces crear un checklist, o sea, hacer un checklist de estos, ¿no? Esto es lo típico de los pilotos de avión que les hacen un checklist que tienen que poner, yo qué sé, revisar el motor derecho, revisar el motor izquierdo, las ruedas, la presión de las ruedas, etcétera, etcétera. Entonces tienes un checklist y van comprobándolo. Entonces se han dado cuenta que hay muchos defectos y muchas tareas que a veces si no se les olvidaban, que si hacen un checklist pues consiguen que la gente las haga, ¿vale? Entonces esto a veces en los equipos es muy importante hacer estas listas de control. De hecho hay un efecto que existe, esto si buscáis en Google lo veréis, que es el efecto Hawthorne, que es que si la gente piensa que están siendo observados, que hay un cierto control sobre ellos, entonces normalmente se comportan un poco mejor que si simplemente piensan que no hay nadie vigilando. A ver, esto sé que es obvio, pero a veces las listas de control ayudan un poco a esto, ¿no? A decir, bueno, pues si hay una lista de control y tengo que andar dando clic a esto, pues joder, si me piden revisar que, yo qué sé, que estás pasando las pruebas de integración continua y tú miras a ver y no hacer un push hasta que no pasen esas pruebas, pues si haces un checklist y alguien lo hace, pues no está cumpliendo, entonces si tiene el checklist, pues sabe que tiene que hacerlo, ¿vale? Entonces esto ayuda a trabajar en equipos grandes, ¿vale? Venga, la otra parte de este bloque es lo que se llaman stakeholders, personas interesadas. Entonces, estas transparencias lo que yo quería era dividir, o sea, hacer un grupo de transparencias sobre las personas que están envueltas en los proyectos. Entonces, por un lado está el arquitecto de software y ahora es los stakeholders. Los stakeholders son las personas que están alrededor del proyecto. A ver, los stakeholders son todas las personas, las partes que participan, otro fallo que acabo de ver, en el desarrollo que son afectadas por el sistema, ¿vale? O sea, son todas estas personas, o sea, todas las personas que influyen en el desarrollo de un sistema o que les afecta al sistema, eso es un stakeholder. Pongo aquí que un stakeholder puede ser una persona, un rol o una organización. O sea, que hay diferentes, o sea, no es necesario que sea una persona concreta, ¿vale? A veces tú identificas, y yo qué sé, pues el jefe de la empresa. Pues el jefe de la empresa es fulanito de tal y ese es el jefe, es una persona. Pero otras veces y dices, bueno, pues un stakeholder es el usuario final. Entonces no sabes quién es el usuario final, entonces pones, es un rol, el rol va a ser el usuario final. Y otras veces es una organización, pues yo qué sé, el ayuntamiento o yo qué sé, o Hacienda. Pues a lo mejor un stakeholder para ciertos proyectos pues puede ser Hacienda. Cuidado, porque muchas veces tienen preocupaciones totalmente diferentes y contradictorias. Y esto pasa, vamos, yo esto lo veo muchas veces. Ahora mismo tengo un proyecto real en el que hay 3 stakeholders que tenemos identificados y cada uno de los stakeholders quiere una cosa completamente diferente y quieren llevar el proyecto cada uno a su terreno, pero con cosas que son contradictorias. Entonces a veces hay que buscar esa solución de compromiso. Entonces es importante comprender la naturaleza, saber identificar lo que quieren hacer, identificar a los stakeholders y preguntarles qué es lo que necesitan y cuáles son las expectativas que tienen sobre el proyecto, ¿vale? Porque al final lo que pongo aquí, o sea, ellos son los que van a manejar las decisiones arquitectónicas que se toman de una forma explícita o a veces sin darse cuenta, por eso pongo implícitamente, a veces directamente no se dan cuenta, pero es que ellos, es decir, lo que al final, como decir, por ejemplo, el jefe, pues el jefe de la empresa, aunque no lo diga, si tú sabes que el jefe de la empresa quiere que el producto salga para adelante cuanto antes, pues tú al final tienes que identificar que time to market es muy importante, ¿no? El tiempo en sacar al mercado algo es muy importante, ¿vale? Entonces, identificar a los stakeholders, eso es casi más un arte que una ciencia, no es fácil. A ver, no suele ser muy difícil, ¿eh? Es como un poco de sentido común salen, pero también sé que a veces es muy fácil olvidarse de algún stakeholder que es importante. Entonces pues, aquí os pongo una lista, a lo mejor casi hasta un checklist, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las personas que tienen que conocer la arquitectura? Pues tenéis que pensarlo. ¿Cuáles son las que tienen que ser convencidos por la arquitectura? Que no es lo mismo, ¿eh? Conocer la arquitectura que ser convencido, porque a lo mejor convencer a alguien de que esa arquitectura es importante, pues no sé, si vas a utilizar una base de datos con escalabilidad,
pero que cuesta la licencia no sé cuánto dinero, pues a lo mejor tienes que convencer a las personas de negocios. Y entonces esas, pero que son las que van a pagar la licencia. Que van a trabajar con arquitectura, pues aquí a lo mejor los desarrolladores. Que necesitan la documentación de arquitectura para poder hacer su trabajo. Pues a lo mejor estas personas necesitan saber cuál es el sistema para poder ellos hacer las pruebas, por decir algo. Y luego que tienen que tomar decisiones, porque al final tienes que convencerlas, ¿vale? Eso es muy importante. Aquí puse una lista, pero esta, por supuesto, esta lista no es extensiva y aquí hay muchos más, porque muchas veces el problema es en cada dominio concreto que estáis trabajando, cada proyecto concreto, pues habrá unos u otros. Muchas veces están todos, pero no siempre son muy necesarios, pero a veces, por ejemplo, los desarrolladores casi siempre están. Las personas de negocios también suelen estar casi siempre. El jefe de proyecto, el product owner suele estar también. Bueno, aquí puse jefe de proyecto y separados. El tema de interfaz de usuario. Y luego ya los externos, los usuarios finales, que no son lo mismo que el cliente que te va a pagar por el proyecto. Cuidado con eso, que a lo mejor el que te paga no es lo mismo que el usuario final. A lo mejor te están pidiendo hacer un software para hacer, no sé, ahora vais a tener un ejemplo luego de licitaciones públicas, pues el que te paga por hacer ese software es el alcalde pero ese no es el que va a hacer las licitaciones públicas, ¿vale? Luego están las autoridades públicas, los que hacen las leyes, los proveedores de servicios externos, los suministradores, etcétera. Hay un montón de gente que a veces eso es bueno que identifiquéis. ¿Y por qué tenéis que identificarlos? Para intentar obtener las expectativas que tienen. Esto está sacado del formato que tenéis que rellenar en ARC42. En ARC42 el formato típico es pues, el nombre o el rol del stakeholder, los datos de contacto. A veces esto es importante porque tenéis que ir a buscarlos y preguntarle, oye, ¿qué es lo que tú esperas? ¿Cuáles son las expectativas que tienes sobre esto? Entonces a veces es bueno para que no se os olvide. Esto, evidentemente, a ver, si la documentación es pública y tal, pues bueno, a veces igual hay que tener cuidado de no poner datos personales y tal, pero bueno, a veces estos documentos no son públicos, ¿vale? A veces es interesante hacer lo que se llama un mapa de stakeholders. Aquí os pongo un ejemplo. Esto está sacado de un libro, que es este libro de aquí, es Design It, que me gustó bastante, y ponen un ejemplo que es un sistema de automatización de licitaciones públicas. Una licitación pública es los contratos típicos, por ejemplo, yo qué sé, hacer una carretera, que el ayuntamiento quiere hacer una determinada carretera, entonces hace una licitación pública, la publica en el boletín oficial no sé, aquí del Principado de Asturias o del boletín oficial de España. Entonces publica esa licitación pública que lo hace la oficina de gestión y luego pues los negocios locales, los que sepan hacer esas carreteras, pues se presentan a esa licitación, tienen un abogado de contratos que son los que les preparan la licitación, pero a la vez, si quieres automatizar el software, pues va a haber unos desarrolladores que están pagados por el alcalde, que el alcalde está regulado por el ayuntamiento y el ayuntamiento, los que forman parte de ese ayuntamiento están siendo votados por los ciudadanos. Y entonces tenéis que entender un poco todas estas interacciones, por eso es importante gestionar las interacciones entre las personas interesadas, porque primero tenéis que saber quién eso está pagando y qué es lo que quiere. A lo mejor el alcalde lo que quiere es reducir los costes, pero luego a lo mejor esta gente lo que quiere es que esto sea muy rápido. ¿Vale? Entonces tenéis que entender un poco, o sea, si entendéis quiénes son las personas interesadas o los organismos, ya veis, aquí hay tanto personas como organismos, ¿vale? Entonces, si entendéis quiénes son estas personas o estos organismos, eso va a ayudar mucho a que podáis hacer mejor el software, ¿vale? Porque al final la idea es hacer un software para que satisfaga a esas personas. A veces es importante, lo que pongo aquí es declarar objetivos de negocios. Entonces, los objetivos de negocio no tienen que ser muchos, es 3 o 4 o 5 objetivos de negocio, y es expresar un poco la necesidad como algo que se pueda medir, algo que tú puedas medir. Entonces, muchas veces, que es un poco lo que ponía antes, ¿no? El alcalde de la ciudad, ¿qué es lo que quiere? Pues lo que quiere es reducir los costes de publicar licitaciones en un 30%. ¿Para qué? Para evitar recortar los presupuestos en los servicios esenciales. La oficina de gestión quiere pues tener datos históricos de los últimos 30 años. ¿Para qué? Porque así pueden predecir otros contratos en el futuro y así sucesivamente, ¿vale? Estos son pequeños objetivos de negocios que puedan tener las personas interesadas y que es bueno que vosotros un poco los explicitéis o los pongáis en algún sitio, ¿vale? Bueno, con esto es el fin de este bloque. Voy a cortar la grabación.